Bien, sean bienvenidos a este nuevo video, continuando con nuestra resolución a este ejercicio de modelamiento de clases de un programa, donde, bueno, teníamos esta estructura. Desde el primer video hemos ido modificando esta estructura base, creando constructores, creando algunos métodos, añadiendo algunos métodos que hemos visto necesarios, en el caso de algunos incluso sobreescribiendo, como ser el método equals acá. Así que lo que necesitamos ahora es continuar con nuestra solución a los puntos planteados en el enunciado. Acá, este punto ya lo hemos resuelto. ¿Cuántos métodos tiene la clase X? También lo hemos resuelto. ¿Cuántas instrucciones de asignación tiene el proyecto? Este de acá no lo hemos resuelto. ¿Cuántas instrucciones de tipo X hay en el proyecto? No lo hemos resuelto. ¿Cuántos atributos hay en el proyecto? Ese lo hemos resuelto. Métodos igual, añadir un método, añadir un atributo, añadir una instrucción a un método. Perfecto. Entonces quizás de los que nos quedan, que son esos, este de acá, este, este y este, quizás el más fácil para empezar a resolver sea este. Añadir una instrucción a un método. Bien, nosotros nos tenemos que poner a pensar que recordar acá primero un paréntesis, recordar que este es una sugerencia de solución, no implica que sea la única, ni la mejor, ni la más óptima, ni nada, es una sugerencia de solución. Entonces, cuando a nosotros se nos ha pedido acá añadir un método a una clase del proyecto, acá añadir un atributo a una clase del proyecto, lo que hemos hecho es implementar en acá añadir un método. Hemos pedido que nos digan a qué clase se le quiere añadir este método. Entonces, lo mismo pasaba con los atributos. ¿A qué clase se le quiere añadir este atributo? ¿Verdad? Ahora, nuestro siguiente problema sería cómo planteamos añadir una instrucción a un método. Bueno, puede que la solución sea un poco difícil de razonar, más que todo porque decimos en dónde lo ponemos, ¿no? Acá, ¿dónde está? Este específicamente nos decía añadir un atributo a una clase del proyecto, pero este en realidad no especifica que sea una clase del proyecto, entonces algo, algo más complicado está. Lo que nosotros podríamos hacer es crear un método público void añadir instrucción a instrucción método de la clase de una clase. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que necesito? Necesito saber el nombre de la clase, necesito saber el nombre del método y necesito saber la instrucción. Instrucción y. Esta sería una forma de que el
la clase proyecto pueda buscar esta clase en su conjunto de clases, que está acá en su lista. Si lo encuentra, tenga que buscar este método y tenga que añadir esta instrucción. Entonces, ahorita, ¿qué es lo único que podríamos hacer? Buscar la clase. Entonces, desde aquí, de lo único que yo puedo encargarme es de buscar la clase, buscar si existe. Y en este caso, como en estos métodos de acá, donde añadíamos un método o una clase, la respuesta tendría que ser booleana para saber si hubo éxito o no. Entonces, boolean éxito, que va a ser false, return éxito. Entonces decimos que vamos a empezar a buscar en toda nuestra lista de clases, mientras i sea menor a clases.size y más, voy a buscar en cada elemento de mi lista uno por uno. Entonces objetivo va a ser clases.get en la i, en la posición i, y digo si objetivo punto get nombre es igual al nombre de clase que me han pedido buscar, ¿no? Entonces, en este caso, el objetivo, que es este, voy a obtener su nombre y lo voy a comparar con el que me han pedido buscar, ¿no? Entonces, si coincide, significa que lo he encontrado. Pero ¿qué era lo que sucedía acá arriba? Si lo encuentro, pues lo añado. Añado el método, añado el atributo. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer acá? Pues mi éxito se va a reducir de saber si es que esta clase objetivo puede añadir instrucción a método y le mando acá el nombre del método y la instrucción. Acá le tengo que cambiar de nombre, inst, listo. Entonces, ¿qué va a suceder? Hemos dicho, estando en la clase proyecto, lo único que yo conozco es una lista de clases. Entonces, si aquí me piden añadir una instrucción a un método de una clase, lo primero que yo tendría que hacer es buscar la clase, si es que existe. Ahora, si no existe, pues directamente mi respuesta es false, no se puede añadir. Entonces, mientras no haya tenido éxito, yo voy a seguir buscando una clase que coincida con este nombre. Ahora, ¿qué pasa si encuentro una clase que justo su nombre ha coincidido con este? Entonces, en ese caso, yo tengo que ir a saber si puedo añadir esa instrucción al método cuyo nombre me están mandando. Entonces ahora, si yo trato de compilar, me va a decir no se encuentra este método. Bueno, esto es clase. Me va a decir no se encuentra ese método. ¿Qué quiere decir? Que en clase debería haber acá un método public boolean, un método booleano, que sea añadir instrucción a método. Entonces acá recibo el nombre del método y la instrucción
Perfecto, entonces voy a tener un boolean éxito que va a ser false, return éxito. Acá en medio yo tengo que escribir el código para primero saber si existe este método, ¿no? En mi lista. Si existe, pues añado la instrucción. Entonces, for int i igual a 0, mientras i sea menor a métodos.size y más. Ahora, método objetivo va a ser igual métodos.get en la i. Recordemos, métodos es una lista, es un conjunto, puede tener 0 o muchos elementos. Entonces acá lo que yo estaría haciendo es revisar uno específicamente. ¿Cuál? El de la posición i, la cual va a ir aumentando hasta llegar al final de la lista. Entonces, ¿qué es lo que tendría que decir acá? Método, el método objetivo, lo que yo tendría que hacer es decir si de este método que estoy revisando, bueno, no tengo ninguna acción para esta clase. Si obtengo su nombre, método, si obtengo su nombre y lo comparo con el nombre de método que me están mandando y son iguales, ¿qué quiere decir? Que primero he tenido éxito y acá el ciclo se tendría que detener cuando éxito deje de ser false, ¿no? O bueno, tiene que continuar mientras éxito siga siendo false. En el momento en que es true, gracias a esta condición, pues el ciclo se detiene y ya no tiene por qué revisar más, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que he tenido éxito? Pues recordemos que bueno, ni siquiera eso está correcto, ¿no? Ni siquiera esto está correcto. Acá, en clase lo único que tenemos es métodos, ¿no? Entonces, lo que yo tendría que hacer es que si encuentro un método cuyo nombre coincida con el nombre que estoy buscando, entonces le tengo que decir a ese método que añada esa instrucción, lo cual va a ser así. Entonces, objetivo.añadir instrucción inst. Ahora, ¿qué va a pasar? Me va a reñir porque no tengo un getNombre, no tengo un añadir instrucción. Entonces, de clase, en clase lo único que podemos hacer es buscar si existe el nombre del método. Si existe, pues fácilmente ya lo puedo añadir. Entonces venimos acá donde está método, public string getNombre, y este de acá va a ser firma return. Recordemos que método en realidad no conoce su nombre. ¿Quién es el que conoce el nombre? Firma. Entonces le digo firma.getNombre. Luego un public void añadir instrucción. Y en este caso, pues, método tampoco tiene instrucciones. ¿Quién es el que tiene instrucciones? El cuerpo. Entonces acá lo que yo tendría que hacer es cuerpo.añadir instrucción inst, ¿verdad? Y acá pues ya no me va a compilar porque necesito esos métodos. Entonces de método tengo que venir a firma, un método que public string getNombre, un método que me permita saber el nombre de este método, valga la redundancia, return nombre. Listo, y en cuerpo hemos visto que
Bueno, ya lo tengo acá. Entonces debería compilar. Return éxito. Acá. Esto decir boolean. Y cuerpo. Perfecto. Entonces todo ya compila. ¿Qué es lo que ha sucedido? Quizás alguno se ha perdido en el proceso. Bien. Esto lo voy a dejar listo. Bien. Entonces, ¿qué ha sucedido? En proyecto tendría que haber un método que me permita añadir una instrucción al método de una clase. Entonces, ¿qué es lo primero que necesito conocer? ¿A qué clase se le quiere añadir? Luego, ¿a qué método se quiere añadir? Y luego, la instrucción que yo quiero añadir. ¿Cierto? Entonces, estando en proyecto, lo único que yo conozco son clases. Es lo único que yo conozco. Así que, lo único que puedo validar acá es que la clase exista. Si la clase existe, entonces ya veré qué hago después, ¿no? Así que avanzo sobre cada elemento de mi lista de clases, mientras no lo haya encontrado, obviamente, y voy a separar una para revisarla, ¿no? Recuerden, acá es un conjunto de clases, puede haber 0 o muchas, y acá lo único que estaría haciendo es separar una para revisarla. Ahora, ¿qué es lo siguiente que tendría que hacer? Si es que esa clase que estoy revisando coincide con este nombre, pues he encontrado la clase. Es decir, me he deshecho de este primer valor. ¿Por qué? Porque ya me estoy asegurando de que existe, de que es correcto. Ahora, mi respuesta se va a reducir a saber si esta clase puede añadir esa instrucción a ese método. Es decir, le mando el nombre del método y le mando la instrucción que yo quiero añadir. Terminaríamos ahí y pasamos a clase. Clase, ¿qué es lo que conoce? Clase es la que ya conoce acá los métodos. Entonces, si yo quiero añadir una instrucción a un método, lo primero que tendría que hacer es saber si ese método existe, ¿no? Así que, la misma lógica del paso anterior, voy a recorrer toda mi lista de métodos y reviso uno por uno. Si alguno, su nombre, coincide con el método, con el nombre de método que estaba buscando, entonces ya puedo decir que he tenido éxito y añado la instrucción. Entonces, el método es el que debería poder saber cómo añadir una instrucción. Entonces nos vamos a método. Método ya sabe decir su nombre también. Entonces nos ponemos a revisar y método en realidad aún no conoce instrucción, no sabe qué es una instrucción, pero ¿quién sí sabe? El cuerpo. Entonces, como acá yo no puedo resolver esa tarea, lo único que tendría que hacer es delegar esa tarea a quien sí puede, ¿no? Entonces, en este caso, cuerpo sí sabe cómo añadir una instrucción. Nos pasamos a cuerpo y acá está. Entonces, el añadir una instrucción a un cuerpo de código sería simplemente pasarle la instrucción y añadirlo a la lista. Acá ya no nos vamos a poner a validar porque si no el video se va a hacer muy extenso y tampoco es lo que busco, ¿no? Pero la idea espero que esté quedando clara, ¿no? Si yo trato de añadir una instrucción a un método de una clase desde proyecto, muy difícil es. ¿Qué puedo hacer en proyecto? Validar la clase. Allá. Entonces, esta parte podrías revisarla acá. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, entonces esa tarea yo ya no la puedo hacer. ¿A quién se la voy a delegar? A clase.
Entonces clase es la que va a poder validar esto. Pero de nuevo se ve en el mismo problema. Clase lo único que conoce es esto. Entonces lo puede validar. ¿Y qué va a pasar? Va a delegar el resto de la tarea a método. Entonces acá está. Añadir instrucción. Método ya debería poder saber añadir la instrucción sin problemas. ¿Listo? Y como ven, eso sería el método añadir instrucción a un método de una clase. Entonces, a ver. ¿Cuál podemos hacer? Ya, vamos a hacer una instrucción de asignación. Ok, entonces como ya saben, seguimos con nuestros ejemplos donde tenemos dos clases, clase 1 y clase 2. Esta parte ya la he ido explicando en los videos anteriores. Y lo único que tendríamos sería un atributo de tipo string llamado cadena y un método público llamado método que retorna un string, ¿no? Entonces acá yo diría system se pudo añadir la instrucción. Voy a crear acá una instrucción inst que va a ser una nueva asignación, y mi asignación necesita el nombre de variable, que sea variable, y su valor que sea, yo que sé, un 5, no por decir. Se pudo añadir la instrucción inst al método le voy a poner comillitas simples para que quede más interesante. Y acá le concateno el resultado, que sería p. No veo. Añadir instrucción, creo que es. Ahí está. Añadir instrucción, método de clase. Lo voy a poner acá abajo. Ya, entonces, ¿a qué clase voy a añadir esto? Quiero añadir a la clase 1 el nombre del método es método y la instrucción es inst. Entonces compila. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos haciendo acá? Estoy creando acá una nueva instrucción de asignación donde guardo en una variable el valor 5. ¿Listo? Esto quiero añadirlo a... ¿Dónde está? A este método. ¿No? Recuerden que hemos creado este método y que lo he añadido a esta clase. Entonces, a ver, revisemos. Compila. Y true. Nos ha marcado que sí se pudo. Listo. Entonces, como ven, ahí ya estaría funcionando correctamente. Y bueno, creo que para no hacerlo muy extenso voy a terminar el video acá. Lo que nos faltaría sería esos dos puntos, que con ya resolver el segundo ya podríamos resolver el primero. Así que bueno, eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Terminamos aquí por ahora. Espero que haya quedado claro y gracias por ver. Hasta luego.